Esto es la Facultad de Derecho en Radio. IUS, Canal Multimedia, presenta Estado y Derecho, una visión jurídico-económica, conducido por Héctor Benito Morales Mendoza, programa del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Estado y Derecho, una visión jurídico-económica. Los saluda su servidor Héctor Benito Morales Mendoza, director del Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, ubicadas en Avenida Universidad 2219, el día de hoy, jueves 15 de agosto de 2019. En primer lugar, agradecemos a la Facultad de Derecho el espacio brindado para la realización de este programa, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la misma, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios. De igual forma, agradecemos al licenciado César Alanis Merchán, responsable de producción y difusión educativa, IUS Canal Multimedia, por toda la asistencia y apoyo técnico para la realización de este programa. Les saluda Juanita también, distinguida maestra, Juanita Feria, brazo derecho del seminario. Gracias, maestra. A quien le pedimos, por favor, que nos ayude haciendo las invitaciones correspondientes. Bueno, pues muy buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes, los queremos invitar a quienes nos favorecen con el favor de su atención a comunicarse con nosotros para recibir sus comentarios o preguntas, si las tuvieran, a través de nuestra página de Facebook, localizable como Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, o si prefieren utilizando el correo semjur@derecho.unam.mx. Y una invitación más, en especial para los alumnos o exalumnos que se encuentran cursando los últimos semestres y los que ya egresaron de la facultad, para que se titulen por la modalidad de tesis profesional, para lo cual en el seminario se ponen a su disposición líneas de investigación y asesoría de destacados profesores que imparten las materias jurídico-económicas. Muchas gracias, maestra. Con esta transmisión iniciamos la segunda temporada de este programa, la que acaba de transcurrir en el semestre anterior, pues fue la primera. Apenas vamos en la segunda temporada de nuestro programa. En esta emisión vamos a abordar el tema de la planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y Políticas Públicas, contando para ello con dos destacados invitados, muy distinguidos profesores de la Facultad de Derecho que nos acompañan, a quienes saludamos, les damos la bienvenida con gran afecto, y de quienes vamos a leer una breve semblanza. Juanita, por favor. Sí, gracias, maestro. Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. La doctora Ríos Ruiz es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene estudios también de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Es doctora en Derecho, con mención honorífica. Ha tenido varios cursos en el extranjero. Entre sus premios y distinciones destacan la medalla por 30 años de servicios académicos en la Facultad de Derecho de la UNAM, recipiendaria de la Cátedra Especial César Sepúlveda Gutiérrez, otorgada por la Facultad de Derecho a través del H. Consejo Técnico en el año de 2009. De sus actividades docentes podemos decir profesora de tiempo completo, titular C definitiva, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De su trayectoria laboral ha sido directora del área jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, directora de análisis y proyectos del Instituto Federal de Acceso
Dentro de sus publicaciones podemos comentar algunas de las, digo, todas son destacadas, pero bueno, como tenemos poquito tiempo, vamos a citar algunas, como son coautora del libro El derecho humano a la salud frente a la responsabilidad médico-legal, una visión comparada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autora del libro El libre comercio a la luz de los derechos humanos, justamente publicado este año, Educación y formación del jurista en la era de la globalización, en homenaje al doctor Jorge Bidker, autora del artículo TEMEC, y este está disponible en la liga de internet. Ahora continuamos con el currículum del maestro Luis Cruz Saldaña Pérez. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también realizó estudios de especialidad, maestría y doctorado, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus actividades docentes podemos mencionar que es profesor titular por oposición de Derecho Económico desde 1978 en la Facultad de Derecho, así como de asignaturas en la licenciatura, especialidad y maestría también de nuestra facultad, y profesor del Sistema de Universidad Abierta en la misma facultad. Es profesor visitante en las Universidades Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Chihuahua y del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Torreón y Durango. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director general de legislación y estudios sobre la UNAM, asesor del director general fiduciario de Banobras, apoderado legal de NAFIN, gerente jurídico de Santander Serfín, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como jefe de Departamento de Resoluciones de Recursos de Revocación y subdirector de área. Muchas gracias, maestros, por acompañarnos el día de hoy. Querida doctora, muchas gracias. Qué bueno que estamos de nueva cuenta reunidos. Acabamos de terminar el curso de actualización de profesores del seminario y en ese curso también tuvimos la oportunidad de contar con la valiosa intervención de la doctora. Doctora, muchas gracias. Ya es usted prácticamente de casa. Ya soy de casa. Y al maestro Luis Saldaña, pues muchas gracias, Luisito. Luis está colaborando con nosotros en el seminario, igual que la maestra Juanita. Bueno, a modo de introducción y para fijar un marco de referencia que nos va a ser útil para toda la temporada, debemos decir que en esta temporada pues nos vamos a dedicar al análisis de algunas de las políticas públicas, pero hemos pretendido, más bien estamos organizándonos a modo de dividir en dos grandes segmentos, en dos grandes series que yo les llamo, las políticas públicas que vamos a analizar. Vamos a empezar por aquellas políticas que se dedican o que están destinadas buscando el desarrollo social. Esa sería una primera serie, y una segunda serie que vamos a dedicar a las políticas públicas de desarrollo económico. Estas en segundo término, porque queremos aprovechar la coincidencia de que para esas fechas, cuando ya le toque a estas políticas su análisis, su plática aquí en el programa, pues ya va a estar presentado el paquete económico y por lo tanto pues ya va a haber material suficiente como para poder entrar no solamente a lo actual, sino también a lo que pudiéramos esperar para el año que entra en materia de desarrollo económico a través de la actividad financiera. Para tales propósitos, entonces, vamos a contar con destacados profesores, desde luego empezando con la sesión de hoy, y de profesores de otras facultades o de instituciones relacionadas con la materia de cada política, en ambos casos de interés para nosotros, en especial decimos para el Seminario de Estudios Jurídico-Económicos, porque estos puntos tienen implicaciones jurídico-económicas muy, muy importantes. En este programa entonces iniciaremos con el análisis y comentario de ese gran marco que nos va a dar el apoyo, el punto de referencia para las dos series que vamos a ver a lo largo de la temporada. Desde luego pues pensamos que las políticas públicas pues están inmersas en un gran marco integrado por la planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas, tal como hemos denominado este programa, ya que es un hecho que para el cumplimiento adecuado de las funciones del Estado se requiere de un actuar eficiente del gobierno, en especial de la administración pública, a efecto de que se cumplan las aspiraciones y de lograr el anhelado desarrollo nacional. A tales propósitos responde la planeación del desarrollo nacional,
como uno de los principales instrumentos de intervención del Estado, al lado de la actividad financiera estatal, las políticas públicas y el sector paraestatal. No podemos verlas todas, inclusive sabemos que cada una de las políticas nos podría llevar la serie completa, pero bueno, vamos a tratar, abusando de nuestros invitados, empezando por ustedes, pues de hacer un esfuerzo de síntesis para poder dejar en nuestros radioescuchas las notas esenciales de lo que estamos pretendiendo analizar. Pues sin más preámbulo, porque el tiempo es muy preciado en radio, vamos a empezar, y para eso, bueno, pues le rogaríamos a la maestra, a la doctora, que nos introdujera en estos imbricados campos, ilustrándonos, diciéndonos, comentándonos qué debemos entender por planeación, ¿verdad? Y qué es la Planeación Nacional del Desarrollo. Muy bien, pues muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer esta atenta invitación de mi querido amigo el maestro Héctor Benito Morales en su programa, sobre todo que iniciamos la serie, de nuestro director el doctor Raúl Contreras Bustamante y del maestro Ricardo Rojas Arevalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Pues en torno a la primera pregunta, ¿qué es la planeación y en particular el Plan Nacional de Desarrollo? Debemos tomar en cuenta que la palabra planeación deriva del verbo y de la etimología de prevenir, de prever, ¿sí? La planeación en un momento dado es anticiparse a ciertos acontecimientos, acciones futuras. Las acciones futuras tienen un grado de incertidumbre, porque no sabemos si se va a lograr, si se va a alcanzar lo que se está planeando, estableciendo en ese programa. ¿Qué ha ocurrido en el derecho positivo mexicano? Nosotros pertenecemos a un sistema de planeación flexible, suave, a contrario sensu de la planificación. La planeación que tenemos los países de Occidente deriva de la flexibilidad de nuestros programas. En muchas ocasiones nosotros no somos capaces ni siquiera de planear nuestra agenda del día, porque un acontecimiento nos puede dar un giro de 360 grados. Ahora imagínense la responsabilidad del Estado para poder señalar en programas, en proyectos, en planes, lo que va a realizar durante un sexenio, porque estamos hablando de un Plan Nacional de Desarrollo que va del año 2019 y que tendrá a bien evaluarse en el 2024. ¿Dónde ubicamos la planeación? Nosotros pudiéramos decir que la planeación se ubica en el artículo 26 constitucional, en el famoso capítulo económico. En 1983, la Constitución mexicana inserta en su marco constitucional este capítulo de la Rectoría Económica en el artículo 25, donde dice que el Estado será rector del desarrollo nacional. Y para tal efecto contará con un sistema de planeación democrática, al cual concurrirán en igualdad de circunstancias el sector público, el sector privado y el sector social. Expresamente el artículo 26 señala que esta planeación democrática debe estar prevista en todo lo que denominamos el Plan Nacional de Desarrollo. Es ahí donde pudiéramos decir que precisamente el gobierno federal va a señalar cuáles son sus programas prioritarios, sus sectores, sus renglones y los fines que desea alcanzar. Muy bien. Entiendo entonces que podemos hacer una distinción entre lo que es planificación y lo que es planeación. No se entiende o no debemos entender que planificación y planeación sea lo mismo. Maestro Luis Cruz Saldaña, ¿cuál sería entonces una manera de distinguir planificación de planeación? Creo que es bueno dejar bien establecidas las diferencias, porque eso distingue, inclusive si nos acordamos, de los sistemas jurídico-económicos que existen en el mundo, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias, maestro Benito, por la invitación, y desde luego, pues para mí es un gusto coparticipar con la doctora Alma Ríos. Fue mi alumna, pero ahí sí se cumple el dicho: el alumno debe superar al maestro, y en el caso de ella, por mucho. Muchas gracias. Ya entrando al planteamiento,
Pues recuerden ustedes que la figura de planeación y planeación del Estado, de la política pública y de sus obras económicas, sociales, culturales, artísticas, todo surge particularmente en la Revolución Rusa. El Gosplan, se le llama el Gosplan. Es decir, el Estado, a través de su Consejo de Ministros, van a establecer un mecanismo legal. No olviden, jóvenes, esto no es sacado de la manga, no. Esto aquí en nuestra Constitución y en casi todas las constituciones del mundo existe planeación y planificación. Pero son figuras jurídico-económicas. No olvidemos, estamos en una escuela de derecho y siempre hay que tener en cuenta que existen bases jurídicas. Puede haber políticas y todas cuestiones, sí, pero al final de cuentas, siempre primero vean su constitución, como dijo la doctora Alma Ríos, artículo 25. Y así tendremos algo sólido. Bueno, en ese momento, pues el Estado, a través del Gosplan, planifica la economía total. Y los consejos de ministros, en ese momento, van a hacer planes sectoriales. De manera tal que estaba el Consejo de Ministros y había un ministro responsable de producción de zapatos, otro de producción de vehículos militares, otro de producción de medicinas y otro de servicios médicos y otro de servicios educativos, etcétera, etcétera. Y el Estado, a través de eso, buscaba proyectar las expectativas a futuro, porque bueno, no eran anuales, eran quinquenales, bueno, primero septenales y luego quinquenales, la planeación allá. Es el primer ejemplo que podemos tener de algo que se había manejado teóricamente, pero allá se manejó no nada más teóricamente, sino se llevó a la realidad. Ya si funcionó o no, eso es tema de otra charla, pero sí funcionó. Entonces, ese es un antecedente. Después tenemos la Constitución de Weimar, en donde también ahí viene ya en un modelo capitalista, pero social, mixto, digamos. La planificación, o sea, jóvenes, todos tenemos que planificar nuestra vida, nuestra actividad cotidiana, nuestro plan de estudios. Eso es normal. Más el Estado, que tiene la responsabilidad, en el caso nuestro, de 130 millones de habitantes. No puede realizar por ocurrencias. Ay, pues ahora se me ocurre construir una central de abastos. Oye, no, espérate. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Para quién beneficia? Todo esto. ¿O es prioritario? ¿O es más importante que haya medicinas en los hospitales? Y ahí es donde viene políticas públicas, que no vamos a entrar a ello porque no es tema de esta charla. Entonces, pues podemos entender que la planeación es lo genérico y es propio del Estado. En términos del artículo 25, el Estado planifica de manera obligatoria para el Estado y sus entidades, excepto las autónomas. Por ejemplo, la UNAM es una entidad autónoma y nuestros planes de estudio no los dicta el Estado, la SEP. Para eso tenemos nuestras propias autoridades, desde la Rectoría,
Consejo Universitario, Junta de Gobierno, nuestras propias autoridades. Y en las propias facultades tenemos consejos técnicos, que aquí la doctora Alma Ríos pues bien sabe que allí se vota y unos en favor y otros en contra sobre reformas a un plan, etcétera, 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 o sobre sistemas de evaluación, etcétera. Bueno, pero el Estado en general pues no puede arriesgarse a aventurar por ideas que vienen de momento. Por eso es muy importante que ustedes tomen en consideración que hay legislación, no nada más la Constitución, sino la legislación reglamentaria. Y cuando se habla de planificar en concreto algo, pues por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud, el Plan Nacional de Desarrollo en materia de turismo, bueno, aquí este año está muy escueto eso, pero bueno, finalmente también tenemos el Plan Nacional de Servicios Educativos, en donde pues se ve las necesidades y la posibilidad. Y yo quisiera ser optimista respecto a lo que decía el maestro Benito. Pues el propósito de esto es que después, con el correr del tiempo, llegado el momento, se vea el Plan Nacional de Desarrollo 2019. Pues bien, sí, de eso se trata y por eso es que, tomando en cuenta lo que ustedes ya de entrada dicen, sin ir más allá, pues queda muy en la mesa la gran importancia que tiene para nosotros, en su perspectiva doble, jurídica y económica, el entrar a abordar temas como estos, ¿verdad? En donde se oye muy a menudo del Plan Nacional de Desarrollo, de la planeación, pero que en realidad no estamos ciertos de lo que estamos diciendo y de lo que estamos hablando. Inclusive los mismos que hablan en los medios de comunicación, que surge un problema cualquiera y de inmediato una política pública. Pero bueno, las políticas públicas no se hacen así nada más porque sí tienen su medio en el cual realmente debe elaborarse una política pública, porque pues no para todos los problemas hay políticas públicas. Podríamos decir entonces, maestro Saldaña, que una nota que puede distinguir a la planificación de la planeación es que la planificación es obligatoria, ¿verdad? Para el Estado es obligatoria. Es potestativa para los particulares, incluso el mismo artículo 26 establece: el Estado buscará y coordinarse con los particulares a ver si deciden participar en el proyecto de planeación. Decía yo en términos de distinguir planificación de planeación. La planificación se entiende es obligatoria para todos, ¿verdad? En un régimen de economía socialista, y en el caso de nosotros, como bien señala el maestro, la planificación es flexible, solamente es obligatoria para el sector público, ¿verdad? De modo tal que, como bien señala el maestro, si se trata de hacer que los particulares participen, entonces se tiene que acudir a una de las vertientes de la planeación, ¿verdad? Para efecto de que puedan ellos participar, porque no están obligados por la planeación en términos de nuestro sistema constitucional. Bueno, dicho esto, diríamos nosotros que además del artículo 25 al que refería el maestro, ¿qué otro fundamento y qué otra cosa nos dice la Constitución antes de entrar ya a platicar un poco del Plan Nacional de Desarrollo? Sabemos que hay la disposición constitucional de que el Estado organice un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. ¿Qué es eso? Bueno, recordemos que efectivamente esta planeación que tiene el matiz democrático busca que el gobierno, a través de una consulta de foros, de acercarse, pueda detectar en todos los renglones y en todas las posibilidades que estén a su alcance, detectar cuáles son los principales problemas. Se habla de democrática porque se va a consultar desde los órganos de poder hasta los ciudadanos, hasta pudiéramos decir, que buscará establecer metas
A partir de esta situación diagnóstica, la famosa consulta popular que desarrollará, y de ahí, obviamente, detectados los problemas, intentará precisamente realizar un Plan Nacional de Desarrollo, un plan que busque diversos elementos, que sea justo, que sea incluyente, que precisamente ataque todos y cada uno de los problemas que se han detectado a través de esta consulta popular, ¿no? Y coincido contigo plenamente, la planificación es obligatoria. Gusto en un sistema socialista se cumple con el plan, con la meta, con lo que se señaló, y nosotros no, nosotros somos flexibles, suaves, pudiéramos decir que quedamos en una programación, no hacemos una evaluación, una valoración del resultado de lo que planeamos. Y en muchas ocasiones llega un sexenio y no le da continuidad a los planes que pudieron haber sido buenos, que dan resultados positivos y que por el cambio y la alternancia del poder, pues obviamente no se puede valorar en un momento dado los resultados de mí. Reinventamos. No todo lo malo, no todo lo de ayer es malo y tampoco todo lo nuevo va a ser correcto. Bueno, Luisito, ¿y cómo conectamos aquí lo que estamos diciendo de la planeación con el Plan Nacional de Desarrollo? A ver, el Plan Nacional de Desarrollo es una figura jurídico-económica previsto en el artículo 26, de manera tal que tiene su base en la Constitución, como ya decía la doctora Ríos. Pero le corresponde al Ejecutivo hacer una consulta popular. No es exclusivamente la voluntad del Ejecutivo, sino en nuestro modelo democrático tiene que hacer una consulta popular. Bueno, salud, asistencia médica, educación, ¿sí? O sea, garantizar lo que llamamos nosotros la protección social del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo los que están en cuestiones de vulnerabilidad. México, lamentablemente, más de 60 millones son individuos mexicanos que viven en pobreza. De un país de 130 a 32 millones, pues hablar de 60 millones es terrible, ¿no? Y el tercer elemento, el famoso desarrollo económico, que está buscado tanto en el orden interno como en el orden internacional. ¿Y qué significa este desarrollo interno? Pues hay que utilizar de manera eficiente y responsable los recursos. Los recursos que pueden ser desde recursos naturales hasta la posibilidad de generar bienes, de generar servicios, de potencializar las capacidades humanas que todos tenemos a efecto de consolidar una economía fuerte, una economía próspera que nos permita ser un país emergente en vez de desarrollo a llegar a ser un país altamente desarrollado. Esos son los ejes generales. Pues muchas gracias, se antoja bastante complicado, ¿verdad, maestro? Que lo es. Bueno, maestro, ¿cuál es el proceso de creación del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo se llega a ese complejo documento con estos ejes de que nos habla la maestra? Sabemos además que hay principios rectores del plan, pero insisto, el tiempo aquí es muy tirano y entonces pues nos vamos a ese proceso de creación del Plan Nacional de Desarrollo. Independientemente de que, como dice el maestro Benito, hay demasiados puntos que tratar sobre el proceso de elaboración, yo quisiera mencionar la Constitución lo establece el Ejecutivo. Ahí empieza todo. Pero no es el presidente, sino nada más, sino a través de las secretarías de Estado que corresponden, ellas deben de ubicar los problemas. Primero, ubicar problemas y plantear soluciones. Aquí el defecto más interesante que yo veo en el plan, y coincido con la doctora Alma Ríos, es que se habla de que se necesita educación secundaria total. Sí, pero ni nos dicen una expectativa
aproximada de cuántos estudiantes no tienen secundaria porque no hay lugar, no hay secundarias suficientes. Recordemos, México es un país de gente joven y se estima por parte de, pues un dato, la UNAM lo acaba de sacar en la Gaceta. Las personas jóvenes, pues solo 41% encuentra trabajo ya cuando son económicamente activas. Y ahí viene otro punto. Entonces, la Secretaría del Trabajo debe ubicar un problema. Faltan trabajos. Pero nada más, pues decirlo, todo el mundo lo podemos decir. El chiste es que la autoridad establezca por lo menos una meta numérica y nos diga de dónde va a salir el dinero. Aquí el problema es el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, pues tiene muy buenas intenciones. Sí, es un documento de excelentes intenciones, pero nos dice cuáles son las soluciones en términos numéricos, ni de dónde va a sacar el dinero para ello. Hablemos, por ejemplo, en el sector salud. Ustedes saben que todo el sector salud tiene un problema: falta de medicamentos, falta de buenos salarios para incentivar al médico del sector público. Y eso lo vemos en las manifestaciones, en las protestas, etc. Bueno, el plan aborda eso, pero no nos dice ni de qué grado es la dimensiona el problema de la educación, de la salud pública. El documento que les menciono de la UNAM finalmente dice, bueno, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados que tienen menor educación y menor servicio de salud. ¿Qué nos dice el plan de desarrollo? Bueno, pues hacia el sureste. Sí, pero el sureste es muy grande. Y en cambio Yucatán tiene los más altos niveles de educación en el sureste y los más altos niveles de salud. Con eso no quiero decir que no haya pobreza en Yucatán, obviamente. Uno lo ve en las poblaciones rurales. Entonces, pues, mira, maestro Benito, esto es tan largo y tan complejo que yo nada más concluiría: inicia con el Ejecutivo, pasa por las Secretarías de Estado, las que deben de hacer su trabajo, y particularmente a Hacienda le corresponde ponerle números de el dinero, de dónde sale y hacia dónde va. Si no, pues no deja de ser más que un documento de buenas intenciones en donde no tenemos ni idea. Por ejemplo, ¿por qué no maneja el número de pobres y de personas en grado de pobreza extrema a la que alude el documento de la UNAM? Dice, bueno, el grado de pobreza extrema en los últimos años disminuyó 2.5, pero aumentó en 2.9 el número de pobreza en general. Aquí es un estudio serio de la facultad, el programa de estudios universitario sobre desarrollo, que nos da problemas, datos, cifras, números, etcétera. Eso es lo que le falla al plan. Desafortunadamente, pues como juristas y del sector económico, del derecho, pues manejamos muchos números, porque esos nos dan una
idea de la magnitud del problema y de la magnitud de la solución. Bueno, pues insisto otra vez en el tiempo. Llevamos dos segmentos de lo que debemos tocar en el programa. Ya hablamos de la planeación, ya hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, pero nos falta una parte esencial porque a ella nos vamos a dedicar el resto de la temporada, las políticas públicas. ¿Dónde entra en este juego, en este conjunto de piezas, dónde entran las políticas públicas, doctora? Sí, bueno, antes de abordar el tema, si me lo permites, faltaron los ejes transversales. Los ejes transversales son igualdad de género, no discriminación e inclusión. Sí, a sabiendas de que en México pues existe la triple discriminación, ser mujer, ser indígena y ser pobre. Y por el otro, sí, pues, la triple, decía un alumno mío, y ser fea, no, pues eso es mejor que se suicide, ¿no? Pero ser mujer, ser indígena y ser pobre, estamos en presencia de la triple discriminación. Tenemos los grandes pueblos indígenas reconocidos y tutelados en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿sí? E ignorar eso pues sería no hablar de México, ¿no? También por el otro lado el plan habla de un combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. De ahí viene la famosa frase de que estamos en austeridad republicana, donde hay que contener el gasto público, hay que reducir los viáticos, hay que en un momento dado que adelgazar, digamos, el Estado obeso y tratar de reducir al máximo para eficientar los recursos públicos, ¿no? Y el tercero, el territorio y el desarrollo sostenible. Sostenible que es promoverse a sí mismo, generar sus recursos y además poder soportar otros gastos y poder en un momento dado, ¿por qué no?, hasta tener en términos comerciales una capacidad de exportación de productos manufacturados, ¿no? ¿Dónde entran las políticas públicas? Bueno, cuando un gobierno elabora el diagnóstico de su situación, que ahí sí coincido con el maestro, estoy esperando que ahorita en los programas ya empiecen a manejarse los datos duros, porque por supuesto que los tiene el gobierno federal, eso es muy obvio. Puede variar uno que otro número, esa información tal vez no coincida mucho en algunos, pero lo cierto es que esos datos sí los tienen. Los encontramos en la página de INEGI, que es precisamente el sitio web oficial del gobierno y obligado por cuestiones de transparencia y acceso a la información, donde nosotros como mexicanos podemos conocer nuestro Producto Interno Bruto, nuestro Producto Interno Neto, nuestro Producto Per Cápita, ¿sí?, nuestra población, índices de seguridad, de paz social, crecimiento económico, no solo de lo que nos diagnostica el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino lo que en un momento dado estamos previendo a través del Banco de México, ¿sí? Pero, ¿por qué es muy importante una política pública? Porque es precisamente esa facultad, esa acción que tiene el gobierno para poder resolver los problemas que considera más apremiantes. ¿Cuál es el problema de una política pública? El problema de una política pública en México, y yo casi pudiera asegurar que en todo el mundo es el mismo problema, es que una persona, un ente, un elemento, elabora la política pública. A otro sector, ¿sí?, tiene que aplicar esa política pública que no elaboró. Y luego, aparte de que el que la tiene que aplicar, va al tercer sector y es al que se la aplica. Entonces, conjuntar estos tres escenarios dificulta precisamente esa política pública. La política pública va a dar fe de la toma de decisiones que un gobierno federal va a implementar, un gobierno estatal, un gobierno en cualquiera de los tres sectores, ¿no? Y de qué manera va a gestionar sus acciones y qué resultados en un momento dado van a producir la acción o ejecución de esa política pública. Muy bien. Sabemos nosotros que pues la política pública fija su atención precisamente en el cómo, por qué y para qué los gobiernos adoptan determinadas medidas y además si los gobiernos actúan o no actúan. Claro. Esto quiere decir que las políticas públicas no deben llevarnos de inmediato y de manera directa a la idea de intervención del Estado, porque puede el Estado decidir no intervenir y eso también se entiende, cuando menos en el esquema de políticas públicas, como una política pública. Esto pues a partir de Harold Laswell en 1951, claro, que es el que acuña el término de políticas públicas y que maneja esas dos alternativas: el Estado actúa o el Estado no actúa.
Bueno, en este sentido, entonces, también habría que pensar que las políticas públicas pues tienen un proceso de creación. Maestro Luis Saldaña, ¿cómo se crean las políticas públicas? Bueno, a ver, en términos de la teoría económica, primero hay que observar una realidad social o fenómenos que afectan a gran parte de la sociedad, porque esa es la función del Estado, velar por los intereses de la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Se está presentando inflación en México, un fenómeno que afecta directamente a los que menos tienen, porque se refleja cuando el ama de casa va al centro comercial, al mercado, mete la mano al bolsillo y dice, no, pues ya no me alcanza para esto. Hay inflación. Y el presidente expresamente lo dijo. Bueno, vamos a ver la forma de que Banco de México se responsabilice de la inflación, cosa que no está prevista en la Constitución. La Constitución es muy clara. Las funciones de Banco de México son mantener el equilibrio monetario y otras funciones como imprimir billete, etcétera, etcétera, paridad cambiaria, sí, pero no tiene como función controlar la inflación. Aquí nos está dejando ver el presidente una intención de política pública, que es muy importante, mantener y controlar la inflación a raya. Porque en el momento que la inflación salta, vienen problemas de disminución en el consumo, sobre todo de las clases más necesitadas. En vez de comer 3 días o algo más nutritivo, pues se compra chatarra o etcétera. Y los costos de vivienda, de salud, de medicinas, pues se incrementan. Entonces, es muy importante que ahí observar que un tema de política pública es mantener a raya la inflación, pero el presidente ya manifestó su interés, esto que lo lleve Banxico. Desde mi particular punto de vista, como jurista y estudioso del derecho económico, me parecería una verdadera aberración que Banxico se dedicara a controlar la inflación. En todas partes del mundo los bancos centrales no controlan la inflación. Esa política pública, pues más bien en lo que han dicho algunos economistas del CIDE y de la UNAM es, bueno, lo que busca el presidente es que si se le asigna esa función, tome de las reservas federales Banxico dinero para gasto público y baje la inflación. Ese es un ejemplo, jóvenes, de un proyecto de política pública del Ejecutivo. Pero igual puede haber en educación, en salud, en vivienda o, por ejemplo, autonomías. A mí me preocupa la autonomía de la UNAM, pero hay muchos temas de política pública. Exacto. Tenemos, un comentario de Gabriela Díaz Ruiz, que nos dice: eduquemos en valores y hábitos para poder transformar a México. Sin esto cualquier plan
no dará buenos resultados. Bueno, pues nos están escuchando, ¿verdad? Qué bueno. Es importante saber que hay gente interesada en este tipo de asuntos, que es muy importante. Doctora, ¿qué nos puede usted agregar a lo que nos dice el maestro? Analizando el Plan Nacional de Desarrollo, podemos desprender dos vertientes. Por un lado, se nota que el Ejecutivo Federal desea que se continúe con el Tratado de Libre Comercio, o TEC, definitivamente, con una tendencia, no digamos de carácter neoliberal propiamente dicho, pero sí con una apertura comercial, ¿no? Y sobre todo con la vinculación que tenemos con los Estados Unidos. Yo pudiera desprender las políticas públicas que probablemente implementará el actual gobierno a través de sus 12 puntos centrales, lo que ellos manejan, honradez y honestidad, ¿sí? Ese punto obviamente generará una política pública tendente a acabar con la corrupción que existe en la administración pública. Pudiera desprenderse, voy a decir cuáles son, insisto, los 12 puntos centrales que contempla este plan. No al gobierno rico con pueblo pobre. ¿Sí? Esto quiere decir que obviamente es la famosa austeridad republicana a la que ya hice mención. Nada al margen de la ley, y tampoco por encima de la ley nadie, ¿no? Esto quiere decir que se buscará a través de las políticas públicas, pues obviamente observar la defensa de los derechos sociales, colectivos, ¿sí? Y evitar en un momento dado las represiones políticas, o bien poner fin a los privilegios, a los fueros que tenían algunos funcionarios, ¿no? Esa pudiera ser también otra política pública. Economía para el bienestar, ¿qué quiere decir esto? Pues generar bienestar para la población, sobre todo para los económicamente débiles, un crecimiento con austeridad en el ámbito gubernamental, no corrupción, ¿sí? Tener más disciplina en cuestiones fiscales, podríamos decir, no endeudarnos tanto como Estado, ¿sí? Tomar las decisiones autónomas, que obviamente como organismos autónomos dicta, entre otros órganos autónomos, el Banco de México, intentar crear empleos a través de la inversión, etcétera. Otra política pública muy interesante que se maneja esto es el mercado no sustituye al Estado, ¿sí? Ahí está reconociendo precisamente que el Estado debe recuperar su fortaleza, que no todo puede estar en manos de los particulares, sí, pero sí el Estado debe de garantizar el elemento soberano, debe de garantizar la estabilidad, las condiciones. Que me fascina, por el bien de todos, primero los pobres. Pues estamos conscientes de que hay más de 60 millones de pobres, y quién no desearía que por el bien de México, ¿no? Que todo fuera una distribución más equitativa, que estuviera precisamente la política pública encaminada a subsanar estas desigualdades, a buscar un equilibrio, a buscar educación, a buscar los problemas regionales, locales, etcétera, ¿no? Otra política pública que pudiera quedar, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. ¿Qué quiere decir con este punto toral? Sí, igual, generar estabilidad económica, posibilidad de empleo, posibilidad de adecuación, ¿sí? Para los que vivimos hoy y para generaciones futuras. No hay paz sin justicia. Siguiente política pública que pudiera desprenderse de este Plan Nacional de Desarrollo. Un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad. El respeto al derecho ajeno en la paz también pudiera de ahí derivarse otra posible política pública, y no más migración por hambre y violencia. Creo que estos 12 puntos centrales de ahí derivarán las políticas públicas. Muy bien. Aún tenemos 2 minutos. ¿Alguna conclusión? Yo sí nada más quisiera hacer una conclusión que es de política pública. El gobierno actual no está realizando gasto. Incluso hay subejercicio. Entiendo que es importantísimo, como dijo la doctora Ríos, achicar o disminuir la obesidad del Estado. Pero si a cambio de eso viéramos obra pública, pues haría perfecto. Va a terminar el año fiscal y no va a haber obra pública importante. No esto a veces dice el Estado, pues que esa es una política de izquierda, incluso hasta keynesiana. No. Cuando el Estado no gasta y hace control total de los recursos económicos, eso es una política del neocapitalismo planteada
por el fundador del neocapitalismo, Milton Friedman. Pues ojalá que no se siga en esa tendencia, ¿verdad? Doctora, una conclusión, tenemos un minuto. Sí, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo se ve alentador. La situación en la que este gobierno pues recibe un país es producto de secciones anteriores. La planeación siempre ha existido en México. No podemos valorar sus resultados porque han quedado en programas. Algunos han sido muy buenos y reconocidos internacionalmente. Otros pues no hemos podido llegar a valorar. Sí creo que es un momento en donde todos los mexicanos tenemos que participar estudiando, proponiendo alternativas y todos cooperando, deseando que precisamente este Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de publicar alcance los objetivos que se pretenden en este gobierno. Muchas gracias doctora, muchas gracias maestro Saldaña. Creo que tenemos algunos otros comentarios. Juanita, ya tenemos el reloj encima. Bueno, un segundo nada más. Bueno, son varias felicitaciones para los maestros, los alumnos de la doctora Ríos, alumnos, pues la felicitan muchísimo, excelente maestra, al maestro Luis Cruz, y pues bueno, eso es básicamente lo que dicen los alumnos. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias verdaderamente por sus aportaciones y esperamos que para los siguientes programas estas participaciones sirvan de marco para cobijar el resto de los programas, porque en esos programas ya vamos a ocuparnos de políticas públicas específicas. Y empezaríamos en el siguiente programa con la política pública de educación, tomando en cuenta pues que estamos en una institución como la UNAM y que es muy importante desde este escenario pues entrar a hacer comentarios en relación a la educación, sobre todo de nivel superior. El seminario entrega este reconocimiento. Amable, gracias. Maestro. Gracias, Benito, gracias. Reconocimiento, muchas gracias por su participación y a todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por su atención y esperamos que sigan las dos series, porque este programa no se acaba aquí, sino que se termina hasta que concluya el último programa de la temporada. Buenas tardes. Ya. Presentó Estado y Derecho, una visión jurídico-económica.